Cuanto más vigorosa e independiente se hace la conciencia y por ende la voluntad consciente, tanto más es empujado lo inconsciente hacia el trasfondo y tanto más fácilmente surge la posibilidad de que la formación consciente se emancipe del prototipo inconsciente y ganando así en libertad haga saltar las cadenas de la mera instintividad y arribe por último a un estado de falta de instinto o de oposición al instinto. Esa conciencia es por cierto de una libertad prometeica, pero también de una híbris sin Dios. Planea sobre las cosas hasta sobre los hombres, pero ahí está el peligro de que se dé vuelta, no para cada uno individualmente, sino colectivamente para los más débiles de tal sociedad, quienes van a ser entonces igualmente de manera prometeica encadenados al Cáucaso por lo inconsciente. El chino sabio diría, con las palabras de Li Qin, que cuando Yan ha alcanzado su máxima fuerza, va a nacer en su interior el oscuro poder del yin, pues al mediodía comienza la noche y Yan se rompe y cambia en yin. El médico está en posición de ver tal peripecia en traducción literal a lo viviente. Por ejemplo, un exitoso hombre de negocios, dedicado a ellos exclusivamente, que alcanzaba todo lo que quería sin cuidarse de la muerte ni del diablo, y en la cima de su éxito se retira de su actividad, en el tiempo más breve cae en una neurosis que lo transforma en una vieja llorona, lo encadena al lecho y con ello, por decirlo así, lo destruye finalmente. Todo está ahí, hasta la mudanza de lo masculino en lo femenino. Un paralelo exacto de eso lo encontramos en la leyenda de Nabucodonosor, en el libro de Daniel y en general en la demencia de los Césares. Casos similares de desmedida extensión unilateral del punto de vista consciente y la correspondiente reacción yin de lo inconsciente constituyen un considerable elemento de la práctica de los especialistas en nerviosas en nuestro tiempo de sobrevaloración de la voluntad consciente. Donde hay una voluntad, también hay un camino. Entiéndase bien, no quiero yo despreciar en nada el alto valor moral del querer consciente. Conciencia y voluntad pueden sin menoscabo quedar conservadas como las más altas conquistas culturales de la humanidad. Pero, ¿de qué sirve una moralidad que destruye a los hombres? Poner de acuerdo al querer y al poder me parece ser más que probable. Moral à tout prix, un signo de la barbarie. La más de las veces me parece mejor la sabiduría. Quizás sean los anteojos del médico a través de los cuales mira las cosas de otra manera. Por cierto, tiene él que reparar los daños que siguen por la estela del exagerado logro cultural. Sea como se quiera, es un hecho de todos modos el que la necesaria unilateralidad aleja tanto a la conciencia de las imágenes primordiales que se sigue el colapso. Y ya mucho antes de la catástrofe se anuncian los signos del error, como falta de instintos, como nerviosidad, como desorientación, como enredo en situaciones y problemas imposibles, etc. El examen médico revela, en primer lugar, un inconsciente que se halla en plena rebelión contra los valores conscientes y, por ende, imposible de ser asimilado por la conciencia.
y lo inverso está fuera de la cuestión. Se está ante un conflicto aparentemente sin cura, con el que ninguna razón humana puede vérselas de otra forma que con soluciones equívocas o componendas sospechosas. Quien desdeña tanto una cosa como otra se halla ante la pregunta de dónde está pues la unidad, necesariamente tan exigida, de la personalidad y puesto ante la necesidad de buscarla. Y aquí comienza ahora aquel camino que fuera en el Oriente recorrido desde tiempos inmemoriales. Evidentemente como resultado del hecho de que el chino nunca estuvo en posición de apartar tanto uno de otro los opuestos de la naturaleza humana, como para que se perdiera recíprocamente de vista hasta la inconsciencia. Debe ser omnipresencia de su conciencia el hecho de que el Sik Enon permaneciera juntos en su vecindad original, como corresponde al primitivo estado espiritual. Aún así, no podía menos que sentir la colisión de los opuestos y, en consecuencia, investigar aquel camino por el que podría llegar a ser lo que los hindúes llaman Nirvandava, es decir, libre de opuestos. De ese camino se trata en nuestro texto, de ese mismo camino se trata también entre mis pacientes. No cabría, por cierto, mayor error que hacer emprender directamente al occidental las prácticas del yoga chino, pues de ese modo seguiría siendo cuestión de su voluntad y de su conciencia, y así simplemente la conciencia se fortificaría de nuevo frente a lo inconsciente, e incluso se alcanzaría el efecto que se debería evitar. Con ello no se haría otra cosa que incrementar la neurosis. No es posible acentuar demasiado el hecho de que no somos orientales y que por lo tanto en estas cosas partimos de una base totalmente distinta. Asimismo, sería equivocado suponer que ese sea el camino para cada neurótico o para cada fase de la problemática neurótica. Solo se trata, por de pronto, de aquellos casos en que la conciencia alcanza un grado anormal y en consecuencia está apartada de modo inapropiado de lo inconsciente. Tal estado de conciencia es la condición sine qua non. Nada sería más erróneo que querer emprender ese camino con los neuróticos cuya enfermedad obedece a un predominio indebido de lo inconsciente. Precisamente también por la misma razón, apenas tiene algún sentido ese camino de desarrollo antes de la mitad de la vida, normalmente entre 35 y 40 años, y hasta puede ser sobremanera nocivo. Como se indicó ya, lo que me determinó esencialmente a tomar un nuevo camino fue la circunstancia de que me parecía insoluble el problema fundamental del paciente, cuando no se quería violar un lado u otro de su ser. Trabajé constantemente con la convicción temperamental de que no hay en el fondo ningún problema insoluble, y la experiencia me ha dado la razón hasta ahora, pues a menudo vi cómo un hombre sobrepasaba simplemente un problema que hacía zozobrar a otro por completo. Ese sobrepasar, como lo llamé previamente, se mostró bajo una experiencia más amplia como un aumento del nivel de la conciencia. Algún interés más alto y más amplio entró en la perspectiva y debido a tal ensanchamiento del horizonte, el problema insoluble perdió su urgencia. No fue resuelto lógicamente en sí mismo, sino que palideció frente a una dirección nueva y más fuerte de la vida. No fue reprimido y hecho inconsciente,
sino que meramente apareció bajo otra luz y así fue distinto. Lo que en un nivel más profundo había dado motivo para los conflictos más turbulentos y a una pánica tempestad de afectos parecía ahora contemplado desde el nivel más elevado de la personalidad, como un temporal de valle visto desde la cima de una alta montaña. Con ello la tormenta no es privada de su realidad, pero no se está más en ella sino encima. Pero puesto que desde el punto de vista anímico somos al tiempo valle y montaña, parece ilusión improbable el sentirse más allá de lo humano. Por cierto, se experimenta el afecto, por cierto, se es conmovido y atormentado, pero simultáneamente existe de manera perceptible un estado de conciencia trascendente, un estado de conciencia que impide que sea idéntico con el afecto, un estado de conciencia que toma como objeto el afecto, que puede decir, yo sé que sufro. Lo que nuestro texto dice de la pereza a saber, la pereza de la que se es consciente y la pereza de la que no se es consciente están apartadas por 1000 millas de distancia. Vale también de la manera más plena para el afecto. Lo que ocurría a ese respecto aquí y allá, a saber que uno se sobrepasa a sí mismo partiendo de oscuras posibilidades, me llevó a violentísimas experiencias. Yo había aprendido a reconocer en el interior que los problemas más grandes y más importantes de la vida son, en el fondo, todos insolubles. Deben serlo, pues expresan la polaridad necesaria que es inmanente a todo sistema autorregulativo. Jamás pueden llegar a ser resueltos sino solamente sobrepasados. Me pregunté, por lo tanto, si esa posibilidad de sobrepasar, o sea, de ulterior desarrollo anímico, no era en general lo dado normalmente y en consecuencia lo enfermizo fuera quedar fijado a o en un conflicto. Todo hombre debiera realmente poseer al menos como germen ese nivel superior y poder desarrollar esa posibilidad bajo circunstancias favorables. Cuando contemplé la senda de desarrollo de aquellos que silenciosamente, como de modo inconsciente, se sobrepasan a sí mismos, vi que sus destinos tenían algo en común. Lo nuevo se les aproximaba desde fuera o desde dentro, surgiendo del oscuro campo de las posibilidades, lo aceptaban y con ello crecían en altura. Me pareció ser típico que uno lo tomara de fuera y otro lo tomara de dentro, o más bien que creciese en uno desde fuera y en otro desde dentro. Jamás fue lo nuevo, sin embargo, una cosa solamente de fuera o solamente de dentro. Si venía de fuera, se hacía intimísima vivencia. Si venía de dentro, se hacía suceso externo. Nunca fue tampoco producido a propósito y por quererlo conscientemente, sino que más bien arribó fluyendo en el corredor del tiempo. Es para mí tan grande la tentación de hacer de todo una meta y un método que premeditadamente, para no prejuzgar nada, me expreso de modo muy abstracto, pues lo nuevo no ha de ser eso o aquello, de lo contrario se hace de ello una receta que se puede multiplicar maquinalmente y sería de nuevo el medio correcto en manos del hombre erróneo. Me ha hecho la más profunda impresión de que lo nuevo que el destino guarda, rara vez o nunca, corresponda a la expectativa consciente y lo que es aún más notable, contradiga igualmente a los instintos arraigados, tal como los conocemos, y sea sin embargo una expresión extraordinariamente precisa de la personalidad total,
una expresión que no se podría en absoluto imaginar más completa. ¿Y qué hicieron esos hombres para obtener el progreso redentor? ¿Hasta dónde puedo yo ver? No hicieron nada. Wu Wei, sino que dejaron suceder, como lo señala el maestro Lu Tzu, pues la luz circula según su propia ley si uno no abandona su habitual vocación. El dejar ocurrir, el hacer en el no hacer, el dejarse de Meister Eckhart me sirvieron de llave con la que logré abrir la puerta del camino. Debe poderse dejar suceder psíquicamente. Esto es para nosotros un verdadero arte, del que nada comprende la multitud de la gente por cuanto su conciencia interfiere permanentemente, ayudando, corrigiendo y negando, y de cualquier manera no dejando en paz al mero existir del proceso psíquico. La tarea sería pues bastante simple. Si tan solo la simplicidad no fuera lo más difícil de todo, consiste sola y únicamente en que, en primer lugar y por una vez, sea observado objetivamente un fragmento de fantasía en su desarrollo. Nada sería más simple que esto, pero acá comienzan las dificultades. Aparentemente no se tiene ningún fragmento de fantasía, o bien, pero es demasiado tonto. Hay miles de buenas razones en contra. No se puede uno concentrar en él. Es aburrido. ¿Qué habría de salir de él? No es sino, etc. La conciencia formula fecundas objeciones. De hecho, se muestra como ávida de extinguir la actividad espontánea de la fantasía, a pesar de que exista la intención superior y hasta la firme determinación de dejar hacer al proceso psíquico sin inmiscuirse. A veces se da un formal espasmo de conciencia. Si se logra vencer la dificultad del comienzo, de inmediato surge, sin embargo, la crítica e intenta interpretar, clasificar, hacer estético o desvalorizar el trozo de fantasía. La tentación de colaborar es casi invencible. Después de una acabada observación fiel, se puede aflojar tranquilamente las riendas a la impaciencia de la conciencia, e incluso se le debe hacer, pues de lo contrario surgen resistencias obstructivas. Pero en cada observación debe de nuevo hacerse a un lado la actividad de la conciencia. Los resultados de esos esfuerzos son al principio, en la mayoría de los casos, poco alentadores. Por la mayor parte se trata de típicas tramas de fantasías que no permiten reconocer distintamente ningún de dónde o hacia dónde. También son individualmente diversos los caminos de la obtención de las fantasías. Muchos tienen la mayor facilidad para escribirlas, otros las visualizan y aún otros las dibujan o pintan con o sin su visualización. En el espasmo de conciencia de alto grado, a menudo solo pueden fantasear las manos, modelan o dibujan formas que con frecuencia son totalmente extrañas a la conciencia. Estos ejercicios deben ser continuados hasta que desaparece el espasmo de conciencia, hasta que, en otras palabras, se pueda dejar acontecer lo que es el objetivo más inmediato del ejercicio. Es creada así una actitud nueva que acepta también lo irracional e inconcebible, simplemente porque lo que está aconteciendo. Tal actitud sería veneno para quien de una manera u otra está ya abrumado por lo que sencillamente acontece. Es, empero, del más alto valor para quien ha elegido de manera constante
por medio de un juicio exclusivamente consciente entre lo que acontece solo aquello que conviene a su conciencia y por lo tanto ha derivado paulatinamente de la corriente de la vida a un remanso lateral. Aquí se separa ahora aparentemente los caminos para los tipos arriba mencionados. Ambos han aprendido a aceptar lo que viene a ellos. Como enseña el maestro Lu Tzu, cuando las ocupaciones vienen a nosotros, se las debe aceptar. Cuando las cosas vienen a nosotros, se las debe discernir hasta el fondo. Uno aceptará ahora principalmente lo que le viene de fuera y otro lo que le viene de dentro. Y como lo quiere la ley de la vida, uno tomará de fuera lo que previamente jamás hubiera aceptado de fuera y otro de dentro lo que hasta entonces había constantemente excluido. Esta reversión del ser importa un agrandamiento, elevación y enriquecimiento de la personalidad cuando los valores anteriores, en tanto no son meras ilusiones, son firmemente mantenidos durante la reversión. Si no se mantienen, cae el hombre al otro lado y pasa de la aptitud a la inaptitud, de la adaptación a la inadaptabilidad, del sentido a lo insensato y aún hasta de la razón a la perturbación espiritual. El camino no está libre de peligros. Todo lo bueno es costoso y el desarrollo de la personalidad pertenece a las cosas más caras. Se trata de decirse sí a sí mismo, proponerse a sí mismo como la más seria de las tareas y permanecer continuamente consciente de lo que se hace y mantenerlo en todos sus aspectos dudosos, siempre ante los ojos, una tarea en verdad que llega a la médula. El chino puede remitirse a la autoridad de su entera cultura si emprende el largo camino, hace lo que es reconocidamente mejor de lo que en suma puede hacer. Pero el occidental, suponiendo que quiera realmente tomar ese camino, tiene a toda autoridad en su contra, en los campos intelectual, moral y religioso. Por eso es tan infinitamente más fácil imitar el camino chino y dejar burlarlo al europeo dudoso, o menos fácil buscar de nuevo el camino de retorno al medievalismo europeo de la Iglesia cristiana y erigir otra vez el muro europeo que ha de separar a los verdaderos hombres cristianos de los pobres paganos y curiosidades etnográficas que habitan en su entorno. Llega aquí a abrupto fin el coqueteo estético o intelectual con vida y destino. El paso a la conciencia superior conduce fuera de todos los respaldos y seguridades. El hombre debe dársele por completo, pues sólo mediante su integridad puede avanzar, y sólo su integridad puede serle garantía de que su camino no se tornará absurda aventura. Reciba uno su destino de fuera o de dentro, las vivencias y sucesos del camino permanecen los mismos. Por lo tanto, no necesito decir nada de los variados sucesos externos e internos, cuya diversidad sin fin de ninguna manera podría yo agotar. Tampoco sería importante en relación con nuestro texto a comentar. En cambio, hay mucho que decir de los estados anímicos que acompañan el desarrollo ulterior. Tales estados anímicos son expresados simbólicamente en nuestro texto y, por cierto, en símbolos que desde hace muchos años me son bien conocidos a través de mi práctica. Los conceptos fundamentales. 1.
Tao. La enorme dificultad que presenta la traducción de este texto y otros similares consiste en que el autor chino parte siempre de lo central, es decir, de lo que designaríamos como cima, meta o penetración más profunda y última, algo en consecuencia de tal manera pretenso que un hombre con intelecto crítico tendría la sensación de hablar con arrogancia ridícula o pura insensatez si se animara a pronunciar un discurso intelectual sobre las experiencias anímicas más sutiles de los más grandes espíritus del Este. Así, nuestro texto comienza: lo que es por sí mismo se llama Tao, y el Win Min Kin empieza con las palabras: la esencia y la vida son el más fino secreto del Tao. Es característico del espíritu occidental que no posee absolutamente ningún concepto para Tao. El signo chino para Tao está compuesto del signo para cabeza y del signo para ir. Wilhelm traduce Tao por sentido, otros por camino, por providencia, otros por Dios. Esto muestra la dificultad. Cabeza podría indicar la conciencia, ir, el dejar camino atrás. Según esto, la idea sería ir consciente o camino consciente. Concuerda con ello que se emplee como sinónimo de Tao a la luz del cielo que, como corazón del cielo, mora entre los ojos. Esencia y vida están contenidas en la luz del cielo y son, según Liu Huayan, los secretos más importantes del Tao. Ahora bien, la luz es el equivalente simbólico de la conciencia y la naturaleza de la conciencia es expresada por analogía con la luz. El Wi Min Kin es introducido por los versos: si quieres consumar sin efluxiones el cuerpo diamantino, debes calentar expresamente la raíz de la conciencia. Debes iluminar la tierra beatífica constantemente próxima y ahí dejar siempre residir oculto tu verdadero yo. Estos versos contienen una especie de instrucción alquímica, un método o un camino para la generación del cuerpo diamantino que es también dado a entender en nuestro texto. A ese fin se tiene necesidad de un calentamiento, o sea, una elevación de la conciencia para que sea iluminada, la morada de la esencia espiritual. Sin embargo, no solo la conciencia, sino también la vida debe ser elevada. La unión de ambas produce vida consciente. Según el Wi Min Kin, los antiguos sabios sabían cómo suprimir la separación entre conciencia y vida, pues cultivaban a las dos. De esta manera se hace fundir la Sheli, el cuerpo inmortal, y así se consuma el gran Tao. Cuando concebimos a Tao como método o como camino consciente que ha de unir lo separado, puede que hayamos llegado bien cerca del tenor psicológico del concepto. De todas maneras, no se puede entender como separación de conciencia y vida, sino lo que más arriba llame desviación o desarraigadamente de la conciencia. Se trata también, sin duda, en cuanto a la cuestión de conciencializar los opuestos de la reversión, de una nueva unificación con las leyes de la vida inconscientes, y el objeto de esa unificación
es el logro de vida consciente, expresado a la manera china, producción de Tao. 2. El movimiento circular y centro. La unión de los opuestos sobre un nivel más elevado no es, como ya se destacó, ningún asunto racional y tampoco cosa del querer, sino un proceso de desarrollo psíquico que se expresa en símbolos. Históricamente fue siempre representado por símbolos y aún hoy se manifiesta en el desarrollo individual de la personalidad a través de figuras simbólicas. Ese hecho resultó para mí de las siguientes experiencias. Las fantasías espontáneas de las que tratábamos más arriba se ahondan y concentran paulatinamente en imágenes abstractas que aparentemente representan principios verdaderos arcaignósticos, cuando las fantasías son principalmente expresadas como pensamientos, entran en escena formulaciones intuitivas de leyes o principios oscuramente presentidos que de inmediato son dramatizados o personificados. De esto habremos de tratar todavía más abajo. Si las fantasías son dibujadas, surgen símbolos que pertenecen principalmente al tipo llamado mandala. Mandala quiere decir círculo, en especial círculo mágico. No solo están los mandalas expandidos por todo el Oriente, sino que también entre nosotros se hallan abundantemente atestiguados durante la Edad Media. Los cristianos especialmente han de ser situados a principios de la Edad Media, en su mayor parte con Cristo en el centro y los 4 evangelistas, o sus símbolos en los puntos cardinales. Esta concepción debe ser muy antigua, puesto que también es representado así por los egipcios. Horus con sus 4 hijos. Horus con sus 4 hijos tiene, como se sabe, relaciones muy próximas con Cristo y los 4 evangelistas. Más tarde encontramos un evidente mandala altamente interesante en el libro de Jacob Boehme sobre el alma. Es enteramente visible allí que se trata de un sistema psicoscósmico con una fuerte trama cristiana. Lo llama él el ojo filosófico o el espejo de la sabiduría, con lo que se da a entender manifiestamente una suma del saber secreto. En su mayor parte los mandalas tienen forma de flor, cruz o rueda, con una clara propensión al 4 que recuerda la tetractis pitagórica, el número básico. Se hallan también tales mandales como diseños en arena para usos rituales entre los indios pueblos. El este posee naturalmente los más bellos mandalas, en especial el budismo tibetano. En estos mandalas están representados los símbolos de nuestro texto. He encontrado asimismo dibujos mandálicos entre enfermos mentales y, por cierto, entre gente que con seguridad no tiene la menor idea de las vinculaciones aquí mencionadas. Entre mis pacientes he observado algunos casos de señoras que no dibujaban los mandalas, sino que los bailaban. Para eso existe en la India el término mandala nritya, igual danza mandala. Las figuras de la danza expresan idéntico significado que los dibujos. Los pacientes mismos poco pueden declarar acerca del sentido de los símbolos mandálicos. Solamente son fascinados por ellos y de alguna manera los hallan con respecto al estado anímico subjetivos plenos de expresión y efecto. Nuestro texto promete revelar el secreto de la flor de oro del Gran Uno. La flor de oro es la luz y la luz del cielo es Tao.
La flor de oro es un símbolo mandálico con el que me he encontrado a menudo entre mis pacientes. Es dibujado ya en vista general, en consecuencia como un ornamento geométrico regular, ya también en vista particular como flor que crece de una planta. La planta es a menudo una imagen en colores luminosos ígneos que crece de una oscuridad subyacente y lleva encima la flor de luz, un símbolo similar al árbol de Navidad. En tal dibujo se expresa simultáneamente el origen de la flor de oro, pues según el Wi Min Kin se halla ahí la vesícula germinal, que no es otra cosa que el castillo amarillo, la terraza de la vitalidad, el campo de una pulgada de la casa de un pie, la sala purpúrea de la ciudad de Jade, el oscuro desfiladero, el espacio del cielo anterior, el castillo del dragón sobre el fondo del mar. También es llamada la zona limítrofe de las montañas de nieve, el desfiladero primordial, el reino del supremo goce, la tierra límites y el altar donde son producidos conciencia y vida. Cuando un muriente no conoce este lugar germinal, dice el Wi Min Kin, no encontrará la unidad de conciencia y vida en 1000 nacimientos y 10.000 eras del mundo. El principio en el que todavía todo es uno y que por ende aparece como la más alta meta, yace sobre el fondo del mar, en la oscuridad de lo inconsciente, en la vesícula germinal conciencia y vida, o esencia y vida, igual Sing, Rayita, Ming. Son todavía una unidad, inseparablemente mezcladas como la simiente del fuego en el horno de refinar. Dentro de la vesícula germinal está el fuego del soberano. En la vesícula germinal han comenzado su trabajo todos los sabios. Adviértanse las analogías relativas al fuego. Conozco una serie de dibujos mandálicos europeos donde algo así como una simiente vegetal rodeada por envolturas, nada en agua penetrando en ella el fuego desde las profundidades, lo que genera crecimiento y causa de tal modo el nacimiento de una gran flor de oro que crece de la vesícula germinal. Esa simbólica se refiere a una especie de proceso alquímico de refinación y ennoblecimiento. Lo oscuro da nacimiento a la luz del plomo de la región del agua. Crece el oro noble. Lo inconsciente se hace consciente bajo la forma de un proceso de vida o crecimiento. Una analogía completa de esto es el yoga kundalini de la India. Resulta de tal manera la reunión de conciencia y vida. Cuando mis pacientes esbozan tales imágenes, ello no ocurre naturalmente por sugestión, pues tales imágenes fueron hechas antes de que me fuera conocido su significado o su relación con las prácticas del Este, que entonces ignoraba yo por completo. Nacían en forma enteramente espontánea y de dos fuentes. Una fuente es lo inconsciente que engendra tales fantasías espontáneamente. La otra fuente es la vida, que vivida con la devoción más plena, da un presentimiento del sí mismo, de la esencia individual. La percepción de la última fuente se expresa en el dibujo. La primera fuente obliga a uno darse a la vida.
pues totalmente en concordancia con la concepción oriental, el símbolo mandálico no solo es expresión, sino que tiene efecto. Reacciona sobre su autor. Antiquísimos efectos mágicos se asocian con ese símbolo, pues desciende originalmente del círculo protector, del círculo encantado, cuya magia se ha conservado en innumerables usos populares. La imagen tiene el objeto manifiesto de trazar un sulcus primigenius, un surco mágico alrededor del centro, el templum o el temenos, recinto sacro de la personalidad más íntima, para impedir la efluxión o rechazar apotropéllicamente la distracción por lo externo. Las prácticas mágicas no son otra cosa que proyecciones del acontecer anímico que hallan aquí su reaplicación sobre el alma, obrando como una especie de encantamiento de la propia personalidad, es decir, un retrotraer sostenido y facilitado por medio del proceder gráfico, de la atención, o mejor dicho, de la participación a un recinto sacro interno que es origen y meta del alma. El que contiene esa unidad de vida y conciencia primero tenida, perdida luego, y que ha de encontrarse nuevamente. La unidad de ambas es Tao, cuyo símbolo sería la luz blanca central, de manera similar al bardo todol. Esa luz reside en la pulgada cuadrada o en la cara, es decir, entre los ojos. Es la manifestación del punto creativo, una intensidad inexa, en conjunto con el espacio de la pulgada cuadrada, con el símbolo de lo exo. Ambos juntos es Xia o conciencia, Sing. Tienen símbolos lumínicos, son por lo tanto intensidad, en consecuencia vida, Ming. Coincidiría con extensión. La primera tiene carácter Yan y la segunda Yin. En la más completa analogía con la idea fundamental china, el mandala arriba citado de una joven sonámbula de 15 años y medio, a quien traté hace más de 30 años, muestra en el centro una inextensa fuente de fuerza vital, que en su emanación se topa de manera inmediata con un principio opuesto espacial. El cercamiento o circumambulatio se expresa en nuestro texto por la idea de curso circular. El curso circular no es meramente movimiento circular, sino que aislamiento del recinto sacro, y por el otro el de fijar y concentrar, la rueda solar comienza a correr, es decir, el sol es vivificado y comienza su carrera. En otras palabras, Tao comienza a actuar y a asumir la conducción. El hacer se trueca en no hacer, esto es, todo lo periférico es subordinado al comando de lo central. Por lo tanto, se dice, movimiento es otro nombre para dominación. Psicológicamente, ese curso circular sería un vueltas en círculo en torno a sí mismo, con lo cual evidentemente quedan implicados todos los aspectos de la personalidad. Los polos de lo luminoso y de lo oscuro son puestos en movimiento circular. O sea, surge una alternancia de día y noche.
Alterna la lucidez del paraíso con la noche profunda plena de terrores. Goethe. Con eso, el movimiento circular tiene también el significado moral, la vivificación de todas las fuerzas lúcidas y oscuras de la naturaleza humana, y con ello de todos los supuestos psicológicos de cualquier índole que sean, lo cual no significa otra cosa que el autoconocimiento a través de la autoincubación. Una presentación primitiva semejante del ser perfecto es el hombre platónico, redondo por todos lados, en el que también los sexos están unificados. Uno de los paralelos más hermosos de los que aquí dicho es la descripción que de su vivencia central ha esbozado Edward Maitland, el colaborador de Anna Kimball, sus propias palabras tanto como es posible. Él había descubierto que al reflexionar sobre una idea se hacían visibles, por decirlo así, ideas afines en largas series, aparentemente hacia atrás hasta su misma fuente, que para él era el Espíritu Divino. Por medio de la concentración sobre esas series, hizo la tentativa de llegar hasta su origen. No tenía yo ningún conocimiento y ninguna esperanza cuando me decidí a esa tentativa. Simplemente experimentaba con esta facultad, mientras estaba sentado al lado de mi mesa de escribir, para anotar los sucesos en su serie, y resolví mantener firmemente mi conciencia externa y periférica, sin importar cuán lejos pudiera yo ir, en mi conciencia interna y central, pues yo no sabía si podría volver a la primera una vez que la dejara libre, o si podría rememorar los sucesos. Finalmente lo logré, por ciento con gran fatiga, puesto que la tensión ocasionada por el esfuerzo de mantener ambos extremos de conciencia simultáneamente era muy grande. Al comienzo sentí como si subiera una larga escalera desde la periferia al centro de un sistema que al mismo tiempo era el mío propio, el solar y el cósmico. Los tres sistemas eran diferentes y sin embargo idénticos. Por fin, con una última fatiga, logré concentrar los rayos de mi conciencia sobre el ansiado punto focal. Y en el mismo instante se alzó ante mí, como si una repentina inflamación hubiera refundido en una unidad todos los rayos, una prodigiosa luz blanca, inafablemente radiante, cuya fuerza era tan grande que casi me repelió. Si bien sentí que no me era necesario investigar más esta luz, resolví sin embargo asegurarme aún otra vez, intentando penetrar este brillo que casi me cegaba para ver qué contenía. Lo logré con gran fatiga. Era la dualidad del Hijo, lo oculto hecho evidente, lo indefinido definido, lo inindividuado individuado. Dios como Señor, que prueba mediante su dualidad que Dios es tanto sustancia como fuerza, amor como voluntad, femenino como masculino, madre como padre. Halló que Dios es dos en uno, como el hombre. Observó además algo que también destaca nuestro texto, es decir, la suspensión de la respiración. Dice que la respiración común ha cesado y una especie de respiración interna la ha suscitado, como si otra persona diferente de mi organismo físico hubiera respirado en él. Considera que ese ser es la entelequia de Aristóteles y el Cristo interno del apóstol Pablo, la individualidad espiritual y sustancial engendrada dentro de la personalidad física y fenoménica y representado por lo tanto el renacimiento del hombre en un plano trascendental.
Esa genuina vivencia contiene todos los símbolos esenciales de nuestro texto. El fenómeno mismo, es decir, la visión de la luz, es una vivencia común a muchos místicos que indudablemente es del más alto significado, pues en todos los lugares y todas las épocas se muestra como lo incondicionado que reúne en sí la mayor fuerza y el sentido más alto. Hildegard von Bingen, personalidad significativa aun cuando no se tenga en cuenta su mística, se expresa sobre su visión central de manera muy similar. Desde mi niñez, dice, veo siempre una luz en mi alma, pero no con los ojos externos y tampoco con los pensamientos de mi corazón. Tampoco toman parte en ella los 5 sentidos exteriores. La luz que percibo no es de especie local, sino que es mucho más lúcida que la nube que lleva el sol. No puedo distinguir en la misma ninguna altura, anchura o longitud. Lo que veo o aprendo en tal visión me queda largo tiempo en la memoria. Veo, oigo y sé al mismo tiempo y aprendo lo que sé como si fuera en un instante. No puedo discernir absolutamente ninguna forma en esta luz, que para mí se llama la luz viviente. Mientras gozo de la contemplación de la luz, desaparece de mi memoria toda tristeza y dolor. Yo mismo conozco a algunas pocas personas que saben de esa vivencia por propia experiencia. En la medida en que fue posible decidir algo sobre semejante fenómeno, parece tratarse de un estado agudo de conciencia tan intensiva como abstracta, de una conciencia desligada. Comparar más abajo, que como Hildegard justamente indica, hace que se conciencialicen campos del acontecer anímico que de otra manera están cubiertos por lo oscuro. El hecho de que en conexión con eso desaparezcan a menudo las sensaciones corporales generales muestra que a estas les es sustraída su energía específica, la cual probablemente es empleada para reforzar la lucidez de la conciencia. Por regla, el fenómeno es espontáneo, viene y va según su propio impulso. Su efecto es asombroso por cuanto casi siempre produce una solución de las complicaciones anímicas y con ello un desligamiento de la personalidad interna respecto de enredos emocionales e ideológicos. De ese modo crea una unidad del ser que comúnmente se experimenta como liberación. La voluntad consciente no puede alcanzar tal unidad simbólica, pues la conciencia es en este caso parte, el opositor es lo inconsciente colectivo que no entiende ningún lenguaje de la conciencia. Por lo tanto, se tiene necesidad de símbolos mágicamente efectivos que contengan aquellos analogismos primitivos que hablan a lo inconsciente. Solo mediante el símbolo puede lo inconsciente ser alcanzado y expresado, por cuyo motivo jamás podrá la individuación abstenerse de símbolos. El símbolo es por un lado la expresión primitiva de lo inconsciente y por el otro una idea que corresponde al más alto presentimiento que le se ha dado a la conciencia. El más antiguo de los dibujos mandálicos que conozco es una llamada rueda solar paleolítica que fue descubierta poco en Rodesia. Está basada de igual manera en el número 4. Cosas que llegan tan hacia atrás en la historia de la humanidad tocan naturalmente las capas más profundas de lo inconsciente y posibilitan asirlas donde el lenguaje consciente se muestra como totalmente impotente. Tales cosas no pueden ser creadas por el pensamiento, sino que deben crecer de nuevo hacia arriba desde la oscura profundidad del olvido para expresar los presentimientos supremos de la conciencia y la intuición más alta del espíritu.
y así fundir en uno la unicidad de la conciencia actual con el primitivo pasado de la vida. Los fenómenos del camino. 1. La disolución de la conciencia. El encuentro de la conciencia individual, delimitada estrechamente, pero por lo mismo intensivamente clara, con la enorme extensión de lo inconsciente colectivo, es un peligro, pues lo inconsciente tiene definido efecto disolvente sobre la conciencia. Ese efecto pertenece incluso, según la exposición del Wei Min Kin, a los fenómenos particulares de la práctica del yoga chino. Se dice ahí: cada pensamiento parcial adquiere configuración y se hace visible en color y forma. La fuerza total del alma revela sus rastros. La ilustración incluida en este libro muestra a un sabio sumido en contemplación, la cabeza flameando con fuego y saliendo de éste, 5 figuras humanas que a su vez se escinden de nuevo en 25 más pequeñas. Si se lo estableciera como estado, sería ese un proceso esquizofrénico. Por eso dice la instrucción: las figuras formadas por medio del fuego del espíritu son sólo colores y formas vacías. La luz de la esencia refleja hacia lo original lo verdadero. Se comprende, por lo tanto, por qué se recae sobre la figura defensiva del círculo protector. Ese ha de impedir la efluxión y defender la unidad de la conciencia contra la voladura por obra de lo inconsciente. Además, la concepción china intenta eliminar por debilitamiento el efecto disolvente de lo inconsciente en cuanto designa las figuras del pensamiento o pensamientos parciales como colores y formas vacíos, y con ello los despotencializa en la medida de lo factible. Este pensamiento pasa por todo el budismo, especialmente el Mahayana, y se eleva en las enseñanzas a los muertos del bardo Todol, libro de los muertos tibetanos, hasta la explicación de que también los dioses favorables y desfavorables son ilusiones que deben todavía ser vencidas. No pertenece, por cierto, a la competencia del psicólogo establecer la verdad o falsedad metafísica de ese pensamiento. Él debe contentarse con establecer, donde sea posible, qué es lo psíquicamente efectivo, y no le preocupa el que la figura en consideración sea o no una ilusión trascendental. Sobre ello decide la fe y no la ciencia. De cualquier manera, nos movemos aquí en un campo que por largo tiempo pareció estar fuera del alcance de las ciencias, y por ese motivo fue valorado en todo como ilusión. Tal suposición, empero, de ningún modo puede justificarse, pues la sustancialidad de estas cosas no es ningún problema científico, ya que en todo caso yace más allá de la facultad de percepción y juicio humanos, y por lo tanto también más allá de toda posibilidad de prueba. No se trata, pues, para el psicólogo de la sustancia de esos complejos, sino solamente de la experiencia psíquica. Sin duda, son contenidos psíquicos experimentales, de autonomía igualmente incontestable, pues son síntomas psíquicos parciales que o entran en escena de modo espontáneo en estados extáticos y circunstancialmente suscitan violentas impresiones y efectos,
o se fijan en perturbaciones mentales bajo la forma de ideas delirantes y alucinaciones y con ello destruyen la unidad de la personalidad. El psiquiatra está de hecho inclinado a creer en toxinas y similares y a explicar a partir de ellas la esquizofrenia. Escisión de la mente en la psicosis. Dejando de lado los contenidos psíquicos, en cambio en las perturbaciones psicógenas, histeria, neurosis, obsesivas, etc., donde sencillamente no cabe hablar de efectos de toxina y degeneraciones de células. Tienen lugar, como por ejemplo en los estados sonambúlicos, similares a escisiones espontáneas de complejos, que Freud, por cierto, quería explicar a partir de la represión inconsciente de la sexualidad. Tal explicación, empero, en modo alguno vale para todos los casos, pues también pueden desarrollarse espontáneamente de lo inconsciente contenidos que la conciencia no puede asimilar. En casos de la última índole falla la hipótesis de la represión. Además, en la vida cotidiana puede observarse la autonomía, en los efectos que, contra nuestra voluntad y nuestras tentativas de represión más esforzadas, empujan obstinadamente, inundando al yo. Lo ponen bajo su voluntad. No es de admirarse, por lo tanto, que el primitivo vea en eso una posesión o la migración de un alma, pues también nuestro lenguaje lo hace todavía. No sé qué le ha entrado hoy. Está llevado por el diablo. Lo tiene de nuevo. Se pone fuera de sí. Se comporta como un poseso. Hasta la práctica legal reconoce una disminución parcial de la responsabilidad durante el estado pasional. Los contenidos anímicos autónomos no son, en consecuencia, una experiencia por entero corriente. Tales contenidos tienen sobre la conciencia un efecto explosivo. Pero hay aún fuera de los afectos comunes de todos conocidos estados afectivos más sutiles y complejos que ya no pueden ser designados como meros afectos. Más bien son complicados sistemas anímicos parciales que, cuanto más complicados son, tanto más carácter de personalidad tienen. Son también precisamente constituyentes de la personalidad psíquica y, en consecuencia, deben tener carácter de personalidad. Tales sistemas parciales se hallan sobre todo en las enfermedades mentales, en las decisiones psicógenas de la personalidad doble, y muy comúnmente en los fenómenos mediumínicos. Puede hallárselo asimismo en los fenómenos religiosos. Por lo tanto, muchos de los que antes eran dioses han pasado a ser personas, a ser ideas personificadas y finalmente a ideas abstractas, pues los contenidos inconscientes vivificados aparecen siempre primero como proyectos hacia afuera y en el transcurso del desarrollo espiritual son paulatinamente asimilados, vía proyección espacial por la conciencia y reformados en ideas conscientes, que pierden entonces su carácter originalmente autónomo y personal. Como se sabe, algunos de los antiguos dioses han llegado vía astrología a ser metas cualidades: marcial, jovial, saturnino, erótico, lógico, lunático, etc. Las instrucciones del bardo Todol, en especial, permiten discernir cuán grande es para la conciencia el peligro de ser disuelta por estas figuras.
El muerto es enseñado una y otra vez a no tomar tales figuras por verdaderas y a no confundir su turbio fulgor con la pura blanca luz del Dharmakaya, el divino cuerpo de la verdad. Es decir, a no proyectar en figuras concretizadas la luz una de la más alta conciencia y de ese modo disolverse en una multiplicidad de sistemas parciales autónomos. Si no hubiera en ello ningún